Entonces, quiero comenzar hablando acerca de qué es un medio de gracia. Está ahí dicho en la palabra, un medio de gracia. ¿Cuántos de ustedes muchas veces escribieron cartas de amor? Yo creo que muchos hemos escrito cartas de amor, muchos han escrito cartas a familiares. Cuando íbamos a la escuela nos decían, la carta va a comenzar así, con un saludo. Y decimos, por este medio me dirijo a ti, por este medio me dirijo a ustedes. Entonces, un medio es algo que nosotros usamos para dirigirnos hacia una persona. Entonces, un medio de gracia, dice que los medios de gracia son los instrumentos ordenados por Dios que el Espíritu Santo, ojo, que el Espíritu Santo usa a fin de capacitar a los creyentes para recibir a Cristo y para recibir esos beneficios de la redención. Por muchos años en la historia nosotros hemos visto que Dios se ha revelado a su pueblo de muchas maneras. Él lo pudo haber hecho de un solo, pero Él usa medios específicos para revelarnos a nosotros su gracia. Y uno de esos ha sido la palabra de Dios. La palabra de Dios es esencial. La palabra de Dios ha sido esencial en el ministerio de los discípulos. Es esencial el día de hoy. Porque es a través de la palabra que nosotros entendemos, que nosotros comprendemos, se nos presenta ese plan de salvación. A través de la palabra nosotros podemos entender los conceptos, que hay un Dios bueno, que hay un Dios vivo, que hay un Dios misericordioso, un Dios que perdona, un Dios de gracia. Es a través de la palabra que nosotros entendemos su voluntad. ¿Ve? Y en esta noche, o en esta mañana, perdón, yo quiero hablarles acerca de ciertos medios que Dios usa. Y ha usado la palabra, usa el bautismo también, es un sacramento. La semana pasada hablaba el pastor acerca del sacramento de la Santa Cena y vimos cómo a través de ese sacramento vemos ese medio de gracia. Está el bautismo, la Santa Cena, también está la oración. La oración es un medio de gracia. Según la Escritura, Dios ha prometido redimir a todos los que invocan la verdad. El día del Pentecostés, Pedro se paró y dijo, y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Eso está en Hechos 2:21. Hermanos, a través de la oración también es un medio de gracia. Pero hoy vengo a hablarles acerca de la alabanza como un medio de gracia. Dice usted, ¿qué tiene que ver la Santa Cena? Wow, algo tremendo. ¿Qué tiene que ver el bautismo con la alabanza? Pero hoy vamos a aprender eso. Entonces, ya vimos que un medio de gracia es algo que Dios usa para revelarnos su gracia y para que nosotros podamos entender. Pero ahora voy al segundo paso. Si ya sabemos qué es un medio, ahora necesitamos entender qué es gracia. Es triste, hermanos, que muchos creyentes que han pasado 10, 15 años no han podido entender lo que es gracia y muchas veces por ignorancia pisoteamos la gracia de Dios. Muchas veces por ignorancia nosotros echamos como algo muy poco la gracia de Dios. Entonces, para entender un medio, la gracia, tenemos que entender qué es la gracia. Entonces, dice, ¿cuántos de nosotros conocemos la verdadera gracia? ¿Cuántos de ustedes conocen la verdadera gracia? Yo sé que hay personas nuevas, hay personas que ya tienen mucho tiempo de conocer, ¿verdad?, de Dios. Pero es muy triste, dice, ver a creyentes que llevan años en el Evangelio y no conocen la gracia de Dios y no la pueden ni siquiera explicar. Jamás vamos a entender a 100% la gracia de Dios porque es tremendo. Pero sí podemos experimentarla cada día y de nuestra experiencia nosotros vamos a poder hablar de la gracia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? En Efesios 1:4 al 6 dice, Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos sin mancha delante de Él en amor. Nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. Lo voy a leer otra vez. Efesios 1:4 al 6 dice, Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él en amor.
nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. Hermanos, eso es gracia. Dios tenía un plan para usted. Dios tenía un plan para mí. No somos como casualidad. Dios sabía que nosotros nos íbamos a perder, que nos íbamos a extraviar, pero Él tenía un plan perfecto para usted y desde ahí lo predestinó para ser adoptado hijo de Dios. Eso es gracia. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Porque Dios se fijó en usted y en mí para que un día fuéramos adoptados como hijos de Dios. Gloria al Señor. Yo me alegro con eso, por eso, hermanos, porque realmente dice que fuimos adoptados según el propósito de su voluntad. En el versículo 6, ahí me llama la atención. Para alabanza de la gloriosa gracia que nos concedió en su amado. Entonces, si nosotros fuimos adoptados, estamos hablando de la gracia, ya hablamos del medio, ahora estamos hablando de la gracia. Si usted y yo fuimos adoptados, teníamos un padre antes, ¿no? ¿Quién era ese padre de nosotros? Era el diablo. Éramos hijos del diablo, pero a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, ya no estamos bajo el gobierno de Satanás. Ahora estamos bajo la cobertura de Dios y Él nos adoptó como sus hijos. A eso se le llama gracia. ¿Cuántos glorifican el nombre del Señor? Hoy podríamos estar perdidos, borrachos, en la hechicería, en la idolatría, en la brujería. Podríamos enumerar tantas cosas que nos ataban, que el enemigo nos impuso y nos opresionaba, porque Él vino para matar, robar y destruirnos. Pero Cristo vino a darnos vida en abundancia. Hermanos, ¿cuántos glorifican el nombre del Señor? Eso es gracia, un medio de gracia. Él nos adoptó, dice Jesús, o Dios no dijo, aquellos pobrecitos, ¿verdad? Realmente me da lástima cómo están, los voy a adoptar, los voy a hacer parte de mi familia. No, hermanos. Cuando Dios decidió adoptarnos como sus hijos, dice que lo hizo de acuerdo al buen propósito de su voluntad. Lo hizo específicamente porque Él tenía o tiene el amor para cada uno de nosotros. En Efesios 1:5 dice, nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo según el buen propósito de su voluntad. Esto indica, hermanos, que Dios siempre tuvo un plan para nuestra vida. Él dice en su palabra que Él quiere que nadie se pierda, que todos seamos salvos. Entonces, hermanos, no estamos aquí por casualidad. En su gracia, en su misericordia, ¿cuántos se acuerdan cuando Dios los encontró? ¿Cuántos se acuerdan de dónde Dios los sacó? ¿Cuántos se acuerdan el medio que Dios usó para sacarlos de donde estaban? Eso es gracia. Eso es gracia, y Dios lo hizo con un propósito, no fue por casualidad, fue porque el hermano estaba ahí y realmente dijo, ahora vente tú para acá, pelón, tú para acá. No, Dios tenía un propósito y tenía un propósito según su voluntad. Aquí tengo unos facts que dice, antes de conocer a Jesús, tú y yo deliberadamente elegimos rehusar ser parte de la familia de Dios. ¿Cuántos de ustedes les vinieron a hablar la palabra de Dios y ustedes dijeron, no me hable de eso? ¿Cuántos dijeron? Levanten la mano literalmente. Nosotros muchas veces rehusamos, no, yo estoy bien en la tradición, yo estoy bien aquí, no me moleste. Rehusamos deliberadamente ser parte de la familia de Dios, pero aún así Dios insistió y nos extendió su mano. Eso es gracia, hermanos. Dios no nos excluyó de la familia de Dios, más bien nosotros mismos elegíamos excluirnos de la familia de Dios por nuestro pecado, por el pecado que muchas veces nosotros maquinábamos en nuestra mente y a propósito lo hacíamos. Cada persona, cada uno de nosotros le dimos la espalda a Dios. Pero más sin embargo, Dios en su misericordia se dignó a rescatarnos. Eso es gracia. ¿Cuántos glorifican el nombre del Señor? ¿Alguna vez usted se ha preguntado qué tan grande es la gracia de Dios? En Efesios 2:3 dice, en ese tiempo también todos nosotros vivíamos
como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos. ¿Cuántos dicen amén? Siguiendo nuestra propia voluntad. ¿Cuántos se identifican con eso? Y nuestros propios propósitos, como los demás, éramos por naturaleza objetos de la ira de Dios. Hermanos, eso está tremendo. Tal y como lo dijo Pablo en esa carta en Efesios, en Romanos 5:10 también dice, porque si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo Jesucristo, cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Hermanos, cuando nosotros estábamos perdidos, sin rumbo y sin dirección, nosotros éramos hijos del diablo. Por nuestras acciones nosotros éramos enemigos de Dios. Él nunca inició esa enemistad. Él siempre estuvo dispuesto a salvarnos, pero nosotros con nuestras acciones nos rebelamos contra Dios. Por nuestros pecados nos rebelamos contra Dios. Mas sin embargo, Él estuvo como aquel padre del hijo pródigo, esperándolo. Él siempre estuvo a la puerta diciendo, ¿cuándo llega el hermano? ¿Cuándo llega mi hijo? ¿Cuándo llega mi hija? Eso es gracia. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Porque Él es un Dios de gracia y de misericordia. Bendito sea el nombre del Señor. En Efesios capítulo 2, versículos 5 al 6 dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Tenemos esa esperanza, hermanos. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. En Efesios 2, capítulo 2, versículo 19 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. En Efesios 2:12, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ahora Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Eso es gracia, hermanos. Ya no somos hijos bastardos, ya no estamos perdidos, ya no tenemos. Cristo nos dio propósito. Y eso es gracia. La alabanza, un medio de gracia. Ya entendimos lo que es un medio. Ya entendimos lo que es gracia. Hermanos, cuando nosotros reconocemos lo que Dios ha hecho en nuestra vida, cuando reconocemos el sacrificio y el propósito que ha dado en nuestra vida, ¿sabe qué es lo que resta? Darle alabanza a Dios por lo que Él ha hecho en nuestra vida. ¿Cuántos glorifican el nombre del Señor? ¿Cuántos creen que Él es digno de alabar? ¿Cuántos creen que Él es digno de glorificar? Por eso David decía, yo me revuelco, yo doy vueltas, hago lo que hago porque Dios es digno de alabar. Entonces, hermanos, nosotros fuimos creados para alabanza de Dios. Fuimos creados para alabanza de su gloria, de su gracia. Y aquí me voy a un punto muy importante y es algo que tenemos que poner mucha atención. La alabanza de Dios es una parte central en la iglesia. Nosotros somos la iglesia, ¿verdad? La alabanza tiene que ser algo central en la iglesia de Dios hacia su Creador. A ese ser lleno de santidad, de bondad, de gracia, de misericordia y por su perdón, hermanos. La alabanza debe ser parte primordial en nuestra vida como cristianos. Y la iglesia, imagínense, la iglesia es la sociedad de la alabanza. Los cristianos, usted y yo deberíamos de ser expertos en alabar el nombre del Señor. Realmente tenemos que ser, nos tenemos que identificar. Si nosotros nos sentimos fuera de ese grupo, entonces tenemos que pensar y decir, wow, ¿qué estoy haciendo yo? Realmente estoy tomando en cuenta lo que Dios ha hecho en mi vida, porque eso nos debe impulsar a nosotros a alabar el nombre del Señor. Y miren, realmente tengo unos ejemplos para que nosotros pongamos atención y vayamos meditando. Jesús es un ejemplo de la alabanza para nosotros. Jesús dice en Lucas capítulo 10, versículo 21,
Usted puede imaginarse a Jesús y dice, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Ahí estaba Jesús alabando al Padre por lo que Él había hecho. Tenemos a Pablo en Efesios capítulo 1, versículo 1, versículo 3 al 6 y versículo 8 al 14. Pablo empieza a escribir una carta y yo quiero que ustedes se metan conmigo porque son ejemplos de alabanza. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Fíjese cómo comienza. Le está dirigiendo una carta y dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con tanta bendición espiritual, eso es alabar, reconocer, en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según su puro afecto de su voluntad, para alabanza de su gloria, de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en Él amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Fíjese cómo está alabando Pablo aquí, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en el cielo como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el espíritu de la promesa, que son las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Pablo escribiendo aquí, hermanos, yo me puedo imaginar a Pablo cuando estaba escribiendo esto. Lo estaba escribiendo con gozo, con alegría. Él lo estaba haciendo realmente porque él sabía lo que Dios había hecho en su vida y no se lo podía expresar. Si lo hubiera podido decir por teléfono en estos días, él lo hubiera gritado y se lo hubiera predicado, pero él lo escribió. Voy a ir más allá, en Apocalipsis 5:8. Dice que estaban 4 seres vivientes y 24 ancianos. Y cuando hubo tomado el libro, dice, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas, imagínense, todos tenían arpas. Y tenían copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Ahí había alabanza. Esa es una alabanza celestial. David en el Salmo 150 nos impulsa, hermano, y si él dice, alabad a Dios en su santuario, alabad en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus promesas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alábenle a son de bocina, alábenle con salterio y arpa, alábenle con pandero, con danza, alábenle con cuerdas, con flautas, alábenle con címbalos resonantes, alábenle con címbalos de júbilo, todo lo que respira, alabe a Jehová. Hermanos, David, un ejemplo de alabanza. El hermano decía, nos pone a brincar David, ¿verdad? Pero no es eso, lo que nos debe poner a brincar es la gracia de Dios, lo que Él ha hecho en nuestra vida. Por eso tenemos que darle gracias al Señor. María en Lucas capítulo 1, versículo 46 al 47, en ese contexto María dice que, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en mi Salvador. ¿Cómo lo diría María? No creo que lo dijo así, ¿verdad? Un ejemplo. Y voy un poquito más allá. Cuando Pablo y Silas estaban siendo perseguidos
fueron latigados y fueron encarcelados. Dice en Hechos capítulo 16, versículo 25, que a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos les oían. Y ahí ustedes ven lo que pasó cuando dice que hubo un terremoto y se derrumbó todo. Pero realmente, hermanos, había alabanza, aún que estaban presos, aunque no estaban en un sillón cómodos mirando la tele, no, estaban presos, estaban con grilletes de hierro en las manos, con cadenas, mas sin embargo, ahí había alabanza. Y al punto al cual quería yo llegar es en el día del Pentecostés. En Hechos capítulo 2, versículo 11 dice, cretenses y árabes los oímos hablar en nuestras lenguas, ojo, las maravillas de Dios. El día del Pentecostés, hermanos, cuando estas personas estaban esperando y descendió el Espíritu Santo en la vida de ellos, dice que fue como lenguas de fuego, ¿no? Que salían. Y todos empezaron a hablar en lenguas, empezaron a hablar en ciertos idiomas, pero me llamó la atención. Lo que estaban hablando ellos era de la gracia de Dios, de que Dios es bueno, de que Dios es amoroso, de que Dios es misericordioso, de todo lo bueno. Dice, hablaban en sus propios idiomas las maravillas de Dios. Había alabanza. Ahí no dice que había música. Ellos estaban hablando. Entonces la alabanza no necesariamente tiene que ser revolcarnos. La alabanza no necesariamente tiene que ser con batería, con bajo, con piano. La alabanza puede ser hablada, puede ser exclamada. Y en ese momento, hermanos, cuando ellos hablaban las maravillas de Dios, ahí está el medio de gracia. La alabanza como un medio de gracia. ¿Saben por qué? Porque ahí la gente creyó, ahí hubo arrepentimiento, hubo aceptación, hubo conversión, personas fueron redimidas, personas fueron salvas, creyeron en el nombre de Jesucristo, que es sobre todo nombre, y ahí hubo gracia. Entonces la alabanza, en medio de la alabanza, mi punto es que ahí hay un medio de gracia. Cuando usted dice Dios es bueno y su misericordia es para siempre, dice nuestra hermana Mili, ¿no? Cuando canta ese canto, cuando usted le ayuda a cantar, estamos hablando de la misericordia de Dios. Ahí hay gracia. Hermanos, cuando nosotros adoramos a Dios, cuando nosotros alabamos a Dios y estamos declarando su grandeza, su poderío, y si quieren me pueden decir un amén, un aleluya. Estamos declarando su grandeza, su poderío, su majestad, su amor. ¿Cuántos se gozan por el amor de Dios? Su compasión, su perdón, su misericordia, su poder y su santidad, su omnipotencia, su omnisciencia, su fidelidad, que siga creciendo los amenes, aleluya. Cuando nosotros alabamos el nombre de Dios, cuando hay alabanza, proclamamos como nuestro ayudador, como nuestro refugio, como nuestro pronto auxilio en la tribulación. Proclamamos que Él es nuestro proveedor, proclamamos que Él es nuestro sanador, que Él es nuestro libertador. Lo proclamamos como nuestro redentor, como el salvador del mundo. ¿Cuántos glorifican el nombre del Señor? Amén. El Señor es bueno y en medio de la alabanza ahí habita el Señor, y donde habita el Señor hay gracia, hay misericordia, hay perdón. En esta mañana yo quiero decirles, mis amados hermanos, cuando cantamos, cuando nosotros alabamos el nombre del Señor, simplemente estamos siguiendo al quien nos está dirigiendo, o realmente nace de nuestro corazón. Cuando nosotros decimos sublime gracia que me salvó, ¿lo estamos realmente viviendo? ¿Realmente estamos agradecidos porque éramos pecadores y de ahí nos sacó Dios? Yo doy gloria a Dios por lo que Él ha hecho en mi vida. Y si nosotros no hemos cantado con el entendimiento, si no hemos cantado con discernimiento, si nosotros nos hace falta
hablar, alabar el nombre del Señor en el trabajo, en la casa, en donde quiera que vayamos. Hoy es tiempo de que nosotros nos pongamos a pensar que la alabanza es un medio de gracia. Por medio de la alabanza usted puede alcanzar a sus amigos. Por medio de la alabanza usted puede alcanzar a un pecador y que pueda llegar arrepentido a los pies de Cristo. Si no lo estamos haciendo, hermanos, nunca es tarde. Pero si lo estamos haciendo, gloria al Señor, porque Él es bueno. En esta mañana yo quiero que cerremos nuestros ojos y le digamos: Señor, perdónanos si no hemos hablado de tus maravillas. Tú conoces nuestro corazón, Padre. En esta mañana reconocemos que tú has sido bueno, que tu misericordia es grande para con nosotros. Oh Dios, tú has usado diferentes medios para revelarte hacia nosotros, Señor, para mostrarnos nuestro amor, tu misericordia. En esta mañana estamos delante de ti, Señor, como tu iglesia. Tu palabra el día de hoy nos ha dicho que en medio de la alabanza, Señor, hay gracia. Te damos la honra porque solo tú eres bueno, Señor. A ti atribuimos la gloria. Dice tu palabra que fuimos creados, que fuimos escogidos, Señor, con un propósito. No por equivocación o al azar, Señor. Bajo tu santa y divina voluntad fuimos escogidos, fuimos adoptados, Señor, para ser tus hijos. Y para la gloria de tu gracia, para alabanza y gloria de tu gracia. En esta mañana yo te ruego, Señor, que nos ayudes a que cada día podamos presentarnos delante de tu presencia con regocijo, reconociéndote como nuestro Dios, como decía el salmista David, reconociendo lo que no nos hicimos nosotros a nosotros mismos, que somos pueblo tuyo, que somos ovejas de tu prado, que tú eres el abrigo, Señor. Tú eres el abrigo en nuestra vida, reconociéndote, Señor, que tú has proveído, Señor, que tú eres nuestro ayudador, que eres nuestro pronto auxilio, Señor. En esta hora, Señor, yo te ruego que ahí donde está cada uno de mis hermanos, pongas palabras, Señor, que pongas una alabanza, que pongas un cántico nuevo, Señor, porque esto dará testimonio de tu grandeza. En esta mañana te damos la honra, te damos la gloria y la alabanza, porque tú eres bueno. A ti sea la gloria, en el nombre de Jesús oramos. Amén. ¿Cuántos glorifican el nombre del Señor, mis hermanos? Bendito sea el